Síndrome diarreico. Se denomina diarrea a la emisión de heces cuyo volumen, fluidez o frecuencia es mayor con respecto al hábito intestinal normal del paciente y de forma más concreta cuando el peso de las heces es superior a 200 gramos por día. El dato característico de la diarrea es el aumento de agua en heces. La diarrea responde a alteraciones de cualquiera de las funciones básicas del tubo digestivo, alteración en la digestión, absorción, alteración en la secreción y alteración en la función motora por los movimientos del intestino. Supone una absorción insuficiente. Dependiendo de las alteraciones mencionadas, tenemos diferentes tipos de diarreas. Diarrea osmótica, por defecto de digestión-absorción, diarrea secretora, en la que hay gran cantidad de líquido, diarrea exudativa inflamatoria, diarrea motora, por modificación del tránsito intestinal, y diarreas mixtas. Diarrea osmótica. Se retienen en la luz del tubo digestivo sustancias no absorbibles. En estas situaciones las sustancias no absorbidas retienen agua por su acción osmótica, que es eliminada con las heces. Estas diarreas desaparecen con el ayuno. Se resuelven muchas veces en un par de días. Diarrea secretora. Corresponde a las situaciones en las que la secreción de electrolitos y agua supera la capacidad de absorción. No se detiene con el ayuno. Puede deberse a fallo en la absorción en el ileón, mala digestión y mala absorción, hiperproducción de péptidos digestivos en algunas neoplasias de células neuroendocrinas, por ejemplo, en el gastrinoma, que es un tipo de tumor poco frecuente que se origina en las células no beta del páncreas y se comporta de forma maligna más de la mitad de los casos, en el bipoma, que es un cáncer muy raro que generalmente crece a partir de células en el páncreas llamadas células de los islotes, y en el síndrome carcinoide, que es el patrón de síntomas que algunas veces se observa en personas con tumores carcinoides. Estos tumores son raros y a menudo de crecimiento lento. Pues en algunas neoplasias de células neuroendocrinas como estas que acabo de comentar, aparece diarrea por diferentes mecanismos. Bacterias presentes en la luz intestinal, por ejemplo el Vibrio cholerae. Se pierden varios litros al día de líquido. Muchas personas mueren por deshidratación. Diarrea motora. Tanto el aumento como la disminución de la motilidad intestinal pueden ser responsables de la producción de diarrea. Aumento de la motilidad. La aceleración del tránsito por reducir el tiempo de contacto entre el contenido intestinal y la mucosa no permite que la absorción sea completa, y por lo tanto la diarrea resultante en cierto modo es asimilable a la del fracaso de la absorción. Probablemente este sea el mecanismo implicado en la diarrea del hipertiroidismo, exceso de hormonas tiroideas, y en el síndrome del intestino irritable, que es un trastorno que lleva a dolor abdominal y cambios en el intestino. Disminución de la motilidad. Ocasiona diarrea de forma indirecta al promover el sobrecrecimiento bacteriano. Las alteraciones neuropáticas pueden también ocasionar diarrea por este mecanismo. Y un ejemplo de alteración neuropática pues sería la neuropatía diabética, que son alteraciones de las terminaciones nerviosas. Diarrea exudativa inflamatoria. Aparece una lesión orgánica en la mucosa intestinal produciendo un déficit en la absorción de los nutrientes. En este tipo de diarrea se vierten a la luz sangre, pus y moco dependiendo de la lesión causal. Cuando la cantidad de estos productos es elevada y visible directamente, esta forma de diarrea se denomina disentería. Las causas de la diarrea exudativa son múltiples, pero pueden englobarse en 4 grupos principales: infecciosas, sobre todo bacterianas o protozoarias; inflamatorias, por ejemplo, la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa; isquémicas y neoplásicas. Las neoplásicas son tumores y las isquémicas son una detención o disminución de la circulación de sangre a través de las arterias
de una determinada zona que comporta un estado de sufrimiento celular por falta de oxígeno y materias nutritivas en la parte afectada. Diarrea mixta. La mayoría de estas diarreas son producidas por más de un mecanismo de los mencionados anteriormente. Consecuencias de las diarreas. Tenemos pérdida de agua y sodio, hipopotasemia y acidosis metabólica. Pérdida de agua y sodio. En las diarreas de intensidad leve o moderada, esta pérdida puede ser compensada mediante la ingesta y la retención renal. Sin embargo, aquellas situaciones con pérdidas muy abundantes y que tengan lugar de forma rápida pueden conducir a una hipovolemia, que es una disminución del volumen sanguíneo. Y esta hipovolemia será suficiente para desencadenar un shock. Hipopotasemia. Se debe a la eliminación de potasio con las heces. Acidosis metabólica. Debido a la pérdida de bicarbonato con las heces. Datos de interés semiológico de la diarrea. Duración. Una diarrea aguda es aquella cuya duración es menor a 2 semanas. En niños, desnutrición y personas mayores, deshidratación, tiene una alta morbilidad, probabilidad de enfermar y mortalidad. Se clasifican dependiendo de la gravedad en diarrea aguda leve y diarrea aguda grave. La diarrea crónica dura más de 2 semanas y puede deberse a múltiples causas. La diarrea crónica puede deberse al trastorno primario en estómago-intestino. Diarrea nocturna. Indica un carácter orgánico de la misma. Carácter orgánico significa que hay lesión a nivel intestinal en las paredes. Cantidad y frecuencia de las deposiciones. En general, la diarrea originada en el intestino delgado suele ser de heces voluminosas en escaso número por su notable capacidad secretora, mientras que la del grueso se caracteriza por deposiciones frecuentes de escasa cantidad, ya que la afectación de los segmentos distales del intestino despierta el reflejo de la defecación. Pérdida de peso. En cualquier diarrea crónica es frecuente la pérdida de peso, proporcional a la duración y magnitud de la misma. No obstante, si es mayor de lo que correspondería, debe hacer sospechar un síndrome de mala digestión, mala absorción o una enfermedad sistémica, por ejemplo la diabetes mellitus. Y por último, vamos a ver la gastroenteropatía proteinorreica. Este síndrome consiste en un aumento de la eliminación de proteínas plasmáticas hacia la luz gastrointestinal. Mecanismos y causas. Existen 3 mecanismos fundamentales. Exudación de proteínas sin lesiones ulcerosas, por ejemplo, en la hipertrofia, aumento del tamaño de la mucosa gástrica, ulceración de la mucosa, por ejemplo, tumores ulcerados o colitis ulcerosa, y obstrucción linfática, por ejemplo en los linfomas o en la tuberculosis intestinal. Consecuencias y manifestaciones. En todas las situaciones mencionadas, las proteínas vertidas a la luz son digeridas y sus aminoácidos son reabsorbidos y son reutilizados por el hígado. Sin embargo, en caso de que la pérdida proteica supere la capacidad hepática para la síntesis de albúmina, que es una proteína plasmática, aparece hipoproteinemia, cuya consecuencia es una disminución de la presión oncótica y la aparición de derrame pleural, ascitis y edemas periféricos. La presión oncótica es debida a las proteínas plasmáticas o proteínas del plasma y su función es mantener el agua en el sistema circulatorio. El derrame pleural es una acumulación patológica de líquido en el espacio pleural. También se le conoce como pleuresía. La ascitis es la acumulación de líquido seroso en la cavidad peritoneal. Y los edemas periféricos son inflamación en las extremidades inferiores del cuerpo, es decir, en piernas y pies. La causa del edema es la acumulación de líquido dentro del tejido de las partes afectadas.